4 hermanos Ayar, fundadores del Cusco, salieron de las cuevas de Tamputoco, en la actual provincia de Paruro, y se establecieron en el valle de Acamama, poblado por huanchos, sahuaciras, ayarmacas y otras etnias menores, a 20 leguas de Maucallacta, su señorío de origen. Los dirigía Ayarauca, joven guerrero que adoraba al sol, al que consideraba su padre. Hablaban runasimi, es decir, la lengua general de los hombres, y tenían un singular modo de comprender la vida, el orden social y la estrecha vinculación del hombre con la naturaleza. Con la conquista, todo aquel orden armónico fue destruido y avasallado. El individualismo sustituyó al espíritu colectivista, la servidumbre al orden social equitativo y justo, el cristianismo a la religión solar, la civilización del barro y del adobe a la civilización de la piedra, el castellano al runasimi, la imposición de un código moral y de costumbres ajenos a la sacralización del cosmos como fuente de vida. Muchos conductores quisieron revertir el orden impuesto y restaurar las raíces del pasado andino, pero de cara al porvenir. El último y más representativo fue Daniel Estrada Pérez. Desde la vieja plaza del Cusco surge la democracia que queremos, la sangre y el fuego de nuestros amores, del Perú de todos, para que levantes la patria victoriosa, la patria que soñaron Grau, Bolognesi, la patria de los Tupac Amaru, la patria del Cusco, de Piura, de Lima, de Huancayo, de Arequipa, de Tacna, la patria de los mares de Grau, de la costa, de la sierra y de la selva. ¡Viva el Perú! Esta es su historia. Daniel Estrada nació en el Cusco, pero su familia es de origen calqueño. Pasó su infancia en aquel paraje apacible, situado en la vega del Huilcamayu, río sagrado de los incas, al pie del Pituciray, montaña tutelar, apu mayor de la región. Daniel es hijo del doctor Alcides Estrada, fiscal de la provincia en aquella época. Con él íbamos al jardín que dirigía la profesora Doris Vera, me acuerdo mucho. Danielito físicamente era un niño delgado, rubiecito, muy inquieto y era desde pequeño un líder. Danielito siempre, junto con sus amiguitos, cantaban El Sapito Verde, una canción chiquitita, bonita, pero que les gustaba. Un sapito verde vivía en un río, un sapito verde vivía en un río, entre hojas y flores decía me río. Después quiero hablar de las escuelitas de Calca, esas pequeñas escuelas de techos de teja, esos profesores tan sencillos con una población escolar mínima, donde todos nos conocíamos, el hijo del heladero, el hijo del carpintero, Daniel, el hijo del doctor Alcides Estrada. El padre de Daniel fue un probo y atildado agente fiscal de provincia, que normó su vida bajo los preceptos de la ética andina. Sus paisanos honraron su memoria con una estatua que hoy se yergue en la plaza mayor de la ciudad. La influencia de este hidalgo provinciano fue determinante en la vocación del futuro abogado y político. Sí, mi papá era un hombre estudioso y muy trabajador. Comenzaba la jornada del día a las 7:30 con un desayuno con toda la familia y allí era sumamente estricto. Todos teníamos que estar a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. Recuerdo que desde niños mi papá y mi mamá nos llevaban a la cárcel cuando era Navidad, cuando eran aniversarios, para dar chocolatadas a los presos, llevar colchones, llevar ropa, sí. Daniel creció en un ambiente cargado de recuerdos.
En las pláticas de sobremesa, el probo magistrado conjuraba la sombra de los antiguos héroes, sobre todo del cacique Bernardo Tambohuaxo, motor de la llamada Revolución de los Plateros, de José Gabriel Tupac Amaru, el último y más infortunado de los incas, de su mujer Micaela Bastidas, sus parientes y principales capitanes. Otra imagen era la de Clorinda Mato de Turner, la insigne escritora y defensora de los derechos conculcados de los indios. Sí, mi papá tuvo dos como fijaciones, yo podría decir, en su vida: Clorinda Mato y Tambohuaxo. Años después, y mientras culminaba su secundaria en la gran unidad escolar Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, triunfó la Revolución Cubana y su influjo fue determinante para los jóvenes de su generación. Al culminar sus estudios secundarios, Daniel pasa sus vacaciones, como lo hacía todos los años aquí en Calca, participando junto con lo que podría llamar yo un movimiento generacional. Luego, ingresó a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y se consagró de lleno al estudio del derecho y las ciencias sociales, y aunque no llegó a militar en partido alguno de la emergente izquierda, se involucró definitivamente con la política. Creo que tengo la oportunidad de poder hablar, recordar a Daniel, y este recuerdo data de cuando éramos jóvenes universitarios, y él estudiaba en la Facultad de Derecho, en la carrera de Abogacía, yo en la Facultad de Arquitectura. En ese entonces Daniel comienza, yo diría, a iniciar su carrera política, y es así que es nombrado dirigente y presidente del Centro Federado de Derecho. Posteriormente, y movido por su inquietud social, se enroló en el programa de cooperación popular, viajó a Chile y participó en un proyecto de apoyo a poblaciones rurales. Allí, como en su tiempo lo hiciera José Carlos Mariátegui, otro referente de su mentoría intelectual, desposó una mujer y algunas ideas. Y él fue enviado o participó con otros estudiantes de acá y de Bolivia para integrarse a esta experiencia que se iniciaba en Chile. Nuestra relación fue epistolar, más o menos 7 años. Y en ese tiempo, 7 años, nos vimos 3 veces. ¿3 veces? 4 veces. La 4ª vez nos casamos. Ah, en la casa se casaron. Sí. De regreso al Perú, ya en plena ejecución el proceso revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, obtuvo el título de abogado con una tesis sobre la reforma agraria. Y aunque no se involucró directamente con los cambios, sintió con fuerza el profundo impacto social que aquella frustrada experiencia produjo. Inició su actividad profesional bajo ese signo, atendiendo problemas y causas laborales de particulares y organizaciones sociales del Cusco. Antes de abrazar profesionalmente la política, viajó a Machu Picchu a nutrirse del espíritu cosmogónico del santuario. Le daba fuerzas, vigor y le ayudaba en la toma de decisiones. En 1983 postuló a la alcaldía del Cusco, propuesto por la Federación de Trabajadores y Sindicatos del Campo y la Ciudad, así como un grupo de partidos y personalidades progresistas que conformaban la Izquierda Unida. Allí comenzó la obra material y humana que Daniel Estrada legó a la posteridad, tanto como alcalde del Cusco por 3 periodos y como congresista de la República por 2, hasta su muerte acaecida en el 2003. Realmente creo que Daniel retomó lo mejor de la tradición cusqueña, pero con afán creador, con el propósito de incrustarlo a las exigencias de nuestra época. Daniel era un convencido de que no puede haber desarrollo económico si no hay al mismo tiempo identidad. En ese sentido, creo que la perspectiva que nos deja Daniel hacia el futuro es cómo creamos un Cusco moderno dentro de una región moderna, cómo creamos un Cusco moderno dentro de la globalización y la mundialización. Daniel Estrada encarnaba un proyecto integral que no solamente quería rescatar la grandeza de la historia del Cusco, sino también una propuesta que garantizara desarrollo integral en la región.
porque aquí se puede beber con más intensidad que en otros lugares de nuestra patria el fecundo y glorioso pasado que sirvió para forjar una América destruida casi hace 500 años. Daniel Estrada no fue un político tradicional, sentó las vigas maestras de su acción cívica, no solo en el aspecto urbanístico, sino y sobre todo en la recuperación de la identidad andina y la cultura ancestral. Puso en valor instituciones, formas de ser y obrar que venían del pasado prehispánico y mantenían su vigencia pese a los 500 años de diáspora. Base principal de la cosmovisión andina es la identificación plena del hombre con la naturaleza. Estamos hablando del año de 1990, en que todavía era poco conocido la necesidad de tener que proteger la biodiversidad, la necesidad de proteger el Cusco frente a la depredación que se había hecho de nuestros bosques. Pues Daniel motivó, estimuló, premió a los sectores del Cusco que más se empeñaran en sembrar los árboles. Otro tema básico que arranca de la organización política del Tahuantinsuyo es la tenaz defensa que hizo Daniel Estrada del concepto de descentralización y de regionalización. La descentralización es transferencia de poder y de riqueza. No se puede hacer regionalización sobre la base territorial de los departamentos. Señor presidente, los departamentos son el único modelo aplicado durante casi 2 siglos en el Perú y son parte del fracaso. Lo que se ha buscado con Daniel, como pueden testificar sus proyectos de ley, es la construcción de estados regionales. Es decir, no es suficiente el departamentalismo que ha fracasado en el siglo XX, sino construir estados sólidos que tengan capacidades de gestión económica, que tengan posibilidades de desarrollar su identidad cultural, sus propias posibilidades incluso de personalidad y de talento político de carácter nacional. Él supo y comprendió desde un primer momento que el desarrollo del Cusco y de los demás departamentos del interior del país no podrían ni pueden lograr su desarrollo si es que no hay una lucha frontal contra el centralismo. Daniel entonces, para tener que luchar como un objetivo central por la descentralización, comprendió y exigió desde un primer momento la transferencia de funciones políticas del poder económico, porque la descentralización, conforme lo entendió y lo entendimos en el Consejo, no podía seguir dependiendo desde el punto de vista económico, comercial, solo de la capital de la República. Consciente del valor del mito y los símbolos, como el Amauta Mariátegui, Daniel Estrada se propuso recuperar, a través de los topónimos, los nombres originales, las representaciones de la antigüedad y el arte, el esplendor del pasado perdido, a fin de rescatar la autoestima de la población. Empezamos a mirar el escudo del Cusco, los símbolos del Cusco. En un momento Manuel me dijo, haz un nuevo escudo. Hacer un nuevo escudo va a ser muy difícil, no lo va a entender la gente. Entonces empezamos a rebuscar y nos encontramos con el sol de Chaniquia. Cambió las letras o se modificó las letras, claro, respetando la decisión, sobre todo en la iniciativa del autor de las letras del Cusco, en este caso del famoso Cholo Nieto. La expresión Cusco con Z significa perro, y esta es una expresión estrictamente española que era discriminatoria, y Daniel no aceptaba esto. Y Daniel, al rendir homenaje al agua a través de las parchas y de retomar estos significados míticos creadores del agua, lo único que hace es volver a la tradición creadora del agua incaica fundacional. El Aini o reciprocidad era una de las columnas básicas de las instituciones andinas. Todo bien debía ser compensado con un bien equivalente, sea en especie o en trabajo. Los incas basaban su política en el respeto irrestricto al código de reciprocidad. Daniel aplicó desde el primer momento de su acceso al poder local esta antigua institución. Es célebre el conflicto que libró con la Cervecera del Sur. Esta empresa elaboraba con el agua de la ciudad un producto de alta calidad, pero su contribución a los servicios públicos era exigua.
población del Cusco cerró filas tras él y por eso es que a partir de una concertación con la propia empresa se llegó a una conclusión en la que la empresa se comprometía a pagar importantes recursos económicos destinados a dos cosas: infraestructura en los sectores más pobres y también un porcentaje importante para la edición y el apoyo a la cultura andina. Daniel Estrada, con su concepto de solidaridad, expandió ese beneficio a todo el departamento. Daniel estimuló, premió, generó la necesidad de que el AINI se reactualice. También se aplicó a la no menos célebre negociación que el alcalde entabló con los propietarios de inmuebles que habían construido edificios sobre el antiguo jardín del Templo del Sol. A muchos de ellos se les indemnizaba, a algunos de ellos se les tuvo que comprar otros terrenos, etc. Lo que hizo Daniel Estrada con el decreto 22 es aplicar el AINI, el principio andino de la reciprocidad, a la solución del conflicto con la cervecera del sur. Los primeros $180.000 de la cervecería sirvieron no solo para resolver los problemas más acuciantes de los pueblos jóvenes, sino para impulsar el arte en todas sus manifestaciones. Fue una verdadera primavera de la cultura, como no había ocurrido antes ni volverá a ocurrir después. La idea es de Daniel. Es un diccionario hecho exclusivamente sobre la ciudad del Cusco. Hasta el año de la edición de este diccionario, 1995, ninguna ciudad del Perú, de América y poquísimas, imagino, del mundo, hicieron un diccionario exclusivamente referido a la cultura de esa ciudad. Cuando empezamos a hacer el primer Inti Raymi, planteamos el encuentro de las generaciones, es decir, que la generación nueva se encuentre con la generación del Inca, la generación del pasado. Cuando él sube al Usno central de la Plaza de Armas y el Inca le dice: ¿qué estás haciendo como alcalde de esta ciudad? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? ¿Qué necesitas? Y el alcalde le da explicación de las cosas que está haciendo, se disculpa de algún error que podía cometer. La reivindicación cultural pasa necesariamente por el reconocimiento práctico de los derechos, prerrogativas, de la dignidad esencial de todo un sector de la población que estaba excluida. Cuando nosotros le planteamos a Daniel la necesidad de hacer en el Cusco el segundo encuentro de cineastas andinos, que posteriormente se convirtió en Festival del Sol, no solamente nos dio su apoyo entusiasta, sino logró hacer de este acontecimiento una fiesta del cine. Y desde el punto de vista cultural, pienso que Daniel Estrada ha sido un gran conservador, en el sentido de que amaba las raíces. Convencido del potencial turístico del Cusco, como empezó a llamarse la vieja ciudad abuela de América, recuperando su expropiada identidad, ideó el boleto turístico para obtener recursos. Con el dinero recaudado pudo embellecer la ciudad, poner en valor sus calles, plazas y yacimientos arqueológicos, levantar monumentos a la memoria de sus incas, como el erigido a Pachacútec, el gran transformador de la antigüedad, y al Apuchín, símbolo sagrado del Incario. Hoy hay gente que viene al Cusco, especialmente peruanos, para ver lo que está ocurriendo en esta ciudad. Yo pienso y estoy convencido de que el solo hecho de haber sobrevivido a esta crisis terrible, a esta recesión en el país, y seguir activando ustedes en el turismo, es una muestra mucho más que suficiente como para poder comprender que hay capacidad, que hay talento, que hay infraestructura y que hay fuerza como para poder atender nuestro propio turismo. Y él tenía una frase muy bonita, él decía que toda la ciudad debía ser un espacio de encuentro donde vengan las gentes de fuera, donde vengan los visitantes, los turistas, vengan a aprender, vengan a enseñar, pero fundamentalmente a encontrarse con los cusqueños.
Y yo creo que gran parte de los trabajos de ornato de la ciudad y de restauraciones que se hicieron tuvieron esa mira, espacios de encuentro para el cusqueño con sus visitantes. Tupay. Tupay. Estrada soportó a pie firme las diatribas de los críticos capitalinos y locales, y siguió adelante hasta realizar una verdadera transformación de la capital histórica del Perú, título que le reconoció el Congreso de la República, y que la hermanó con las más importantes ciudades del mundo, convirtiéndola posteriormente en Patrimonio Cultural de la Humanidad, por decisión de la UNESCO. Llegaron al Cusco príncipes orientales, dignatarios extranjeros y una creciente multitud de turistas que venían a conocer el centro de una antigua y excepcional civilización. Esta ley que reconoce al Inti Raymi como Patrimonio Cultural de la Nación y acto oficial y principal ceremonia ritual de la identidad nacional, se hace justicia no solamente a una vieja tradición ancestral del Perú, sino al culto fervoroso que el pueblo del Cusco ha hecho de su historia. Era un hombre que no renunció jamás a su identidad. La quiso recuperar y para ello utilizó estos mecanismos que tiene el político, creo yo, muy inteligentemente, pero que él los utilizó con mucha sabiduría. Actualizar muchas de las tradiciones, entre ellos fundamentalmente algo que los antropólogos llaman identidad cultural. ¿Qué es esto? Es el hecho de reconocerse en los productos culturales que produce una comunidad. Y que desde ahí surgió una de las culturas más importantes, no solamente el proyecto político más importante que tuvieron los peruanos, sino que esta cultura está dentro de las 6 culturas originales y más importantes del mundo. La civilización andina, la cultura andina es hermana de la cultura griega, de la árabe, de la china. Es decir, nosotros somos hermanos mayores de la humanidad. Ese fue el pensamiento que se trabajó con Daniel Estrada. No, el Cusco no es la Roma de América, el Cusco, es hermana de Roma. Estrada basó todo su accionar personal y político en una adhesión radical a los principios básicos de la ética andina. De ello dan cabal cuenta los personajes que, provenientes de las más diversas canteras, compartieron intensas jornadas de creación permanente y heroica. Existe una perpetua tensión entre la ética y la política, y la amenaza latente de que el difícil equilibrio se rompa en cualquier momento, ora porque el poder quede sometido a una servidumbre de la ética, ora porque la ética condene como nocivo el ejercicio del poder. Uno de sus aportes es la honradez que trajo a la política peruana y cusqueña, una honradez acrisolada, prístina. Nadie absolutamente puede reprocharle jamás a Daniel Estrada Pérez del menor intento de haber desviado algo en favor suyo. En un viaje de estudios a la comunidad de Cuyo Chico y Cuyo Grande, la universidad proporcionó un presupuesto que al término de esta actividad sobraba dinero y Daniel Estrada decidió devolver el dinero a la universidad. Este aspecto demostró la calidad humana y la capacidad moral de un individuo que se proyectaba al futuro. Cuando la corrupción se enquista en el poder, pone en riesgo no solamente la gobernabilidad, pone en riesgo a la par que la convivencia dentro de la paz que todos requerimos, pone en riesgo inclusive el destino de los pueblos. Daniel fue un hombre de palabra. Yo creo que él no ha sido un demagogo. Justamente lo lamentable de la política, no solamente en el Perú, sino en muchos países, es el tema de la demagogia. No es posible que el primer poder del Estado ofrezca el vergonzoso espectáculo de poner cadenas en su puerta principal. Daniel fundamentalmente era un hombre sencillo y modesto. El hecho, por ejemplo, de que no existe en el Cusco la numerosísima obra física que ha dejado, una sola placa que lleve su nombre, te está dando el nivel de personalidad que tenía. Para el hombre andino, el trabajo no constituye una maldición bíblica,
como ocurre con las ideas fuerza del judeocristianismo. Es por el contrario la única manera de ligar al hombre con el cosmos, matriz nutricia y generatriz de todo cuanto existe. Por ello, Daniel Estrada hizo del trabajo no solo una costumbre, sino un imperativo de conciencia y un mandato de vida. No queremos un país de microempresarios solamente. No queremos un país de vendedores ambulantes. Queremos un país capaz de generar riqueza. Un país donde el crecimiento efectivamente tenga que dar riqueza a la mayor parte de la población. ¿Cuándo va a chorrear la prosperidad? Al decir de Osvaldo de Rivero, en este plan en el Perú, nunca. Daniel Estrada era un hombre inmensamente trabajador. Tú tenías a Estrada desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, no solo trabajando en el despacho con una función burocrática, sino sobre todo recogiendo experiencia en el campo, es decir, en los barrios, en los pueblos jóvenes, en las diversas instituciones. En consecuencia, Estrada recuperaba la cultura del trabajo que tuvo la civilización andina y demostró en el terreno práctico de que con honradez, que con transparencia y que con trabajo se puede hacer una gestión municipal exitosa. Y siempre hacía preparar unos ponches para los obreros, ¿no? Y entonces Daniel estaba, pero no venía de visita, sino se quedaba, conversaba, hablaba, le preguntaba. Y entonces allí había una especie de una conexión directa muy especial, ¿no? Todos los obreros sabían quién era Daniel, qué significaba Daniel, y entonces habían nuevamente los brillos, la fuerza, la energía, y siempre se despedía, decía, bueno, nos vemos mañana en la noche. Umayek significa en español cabeza, conductor. En el Tahuantinsuyo el principio de autoridad tenía carácter sacro, no tanto por la representación del poder, cuanto por la necesidad de la conducción en una sociedad articulada. Daniel Estrada fue un Umayek y como tal se condujo en todos los campos de la actividad humana. La salud no es ni puede ser tenida como una mercancía. Y este proyecto, a través de poquísimas disposiciones, lo que hace precisamente es colocar a la salud del pueblo, es colocar este preciado bien intrínseco de la condición del ser humano, es colocarlo, digo, en un supermercado cualquiera para que pueda venir y comprarlo quien necesite de él. Fue líder no solamente del Cusco, fue líder casi de todo el sur del Perú, era convocante a todo el sur del Perú. Fue caminando de un liderazgo regional a un liderazgo nacional. Yo creo que viviendo hoy Estrada hubiera sido un gran concertador de la unidad. O en todas las caminatas que a diario se hacían en las calles del Cusco, se acercaban los lustrabotas, los vecinos, los amigos. Era aquel que manejaba también la ciudad, era el alcalde, era el líder. Inca, en la acepción literal del término, no significa precisamente rey o emperador, como la gente cree. Inca es algo más, es un iniciador, un profeta, un hombre de su tiempo y que mira al futuro, un conductor. Daniel era eso. El principio de autoridad de Daniel Estrada quedó demostrado durante el conflicto con la Shell por el gas de Camisea, cuando quedó explícito que el gobierno de entonces había aceptado términos lesivos al interés del Cusco y del Macrosur, pretendiendo obviar a la región de los beneficios del gas, mediante el tendido del gasoducto directamente hacia Lima. Movilizó al pueblo y se puso a la cabeza de un formidable movimiento de oposición. Se impuso el interés de la transnacional, y el tiempo le dio la razón al visionario alcalde. La ruptura de los ductos, el daño ecológico infligido a las comunidades nativas y el nulo beneficio para el Cusco demuestran que el alcalde tenía razón. Daniel se anticipó a su tiempo. En su momento, cuando se conoció el texto del contrato con la Shell, Daniel dijo, esto no pasa, esto no lo aceptamos. Y estas cosas fueron precisamente las que motivaron que algún sector de la prensa limeña empezara a hablar de las travesuras de Daniel. Que él estaba preocupado en que el gas de Camisea primero sea en beneficio del país
y principalmente de su región, que era el Cusco. El principio andino de dar a cada quien lo que le corresponde, sin conculcar sus derechos, fue otra de las grandes orientaciones de Daniel Estrada como mandatario. Propongo que las municipalidades provinciales asuman en el plazo de 7 años la educación inicial y la educación primaria. Propongo que las compañías de bomberos en un plazo X pasen al dominio de las municipalidades. Propongo que la salud preventiva en el país, no la salud curativa, pase a las municipalidades en un plazo que definirán los entendidos. Hay otras proposiciones que puedo hacer. La policía de tránsito. La policía de tránsito debe depender funcionalmente de las municipalidades, pero institucional y jerárquicamente debe seguir siendo parte, según mi concepto, de la Policía Nacional. Particularmente él tenía mucha predisposición a tratar de establecer el equilibrio entre lo bueno, entre lo justo y desterrar lo injusto. La justicia de las comunidades campesinas, que es una justicia mucho más dinámica, porque solamente en una asamblea se puede resolver un problema y se resuelve bien. La civilización inca es la civilización de la piedra. Los arquitectos y alarifes anteriores a la conquista dominaron la técnica de la piedra y dejaron la huella de su genio impregnada en construcciones portentosas que hacen del Cusco un lugar único en el mundo. Daniel Estrada, con la ayuda de técnicos y obreros andinos, quiso perpetuar en piedra la memoria de los constructores de la ciudad que amaba tanto. Con Daniel trabajamos el Coricancha, trabajamos el Pachacútec, San Blas y todas las plazas principales. En todas ellas hemos trabajado con este mismo elemento que se llama la piedra, que es el elemento que nos identifica a nuestra cultura, a todos los andinos, ¿no? Y a los incas. En el terreno de la arquitectura y de la ingeniería se recuperó la tecnología andina, que es un gran portento y que es una gran contribución a la humanidad. El barrio de San Blas fue el famoso barrio Tococachi en la época de los incas. Este barrio Tococachi era hermosísimo porque estaba rodeado con una serie de jardines, que en esos jardines vivían los quilquics. Cuando Daniel Estrada reconstruye el barrio de San Blas, reconstruye ese pasado prehispánico. Las pocas veces que lo he notado muy orgulloso, muy vanidoso, decía, esta es mi ciudad. De un momento a otro, sin que nada hiciera presagiar su ausencia, la mano de la muerte atrapó al joven conductor. Tuvo coraje suficiente para presidir la Comisión de Justicia del Congreso y develó la corrupción en una de las épocas más humillantes de la historia patria. Su pueblo honró sus restos como los antiguos lo hacían con los malquis de los incas. Fue llevado en procesión por las viejas calles hasta el cementerio de la Almudena, despedido por los sonoros bronces de la María Angola y enterrado al conjuro de los pututos de guerra. Se había ido otro de los grandes, como Emiliano Guamantica, como Hilario Mendívil, como el Cholo Luis Nieto, sobre los hombros y las lágrimas de su pueblo. El núnayo espíritu de la Mauta Daniel Estrada Pérez transita todavía por los lugares que iluminó con su obra, como permanece la eternidad en los muros sagrados de su ciudad de piedra. ¿Qué perdió el Cusco y el hombre del Perú con su ausencia? ¿Qué significado tuvo su paso por la política? ¿Qué legado dejó a sus paisanos? ¿Qué significó para un pueblo en busca de los pasos perdidos? El vacío de Estrada está latente, el vacío de Estrada aún no ha sido cubierto. El término de Coscoruna siempre va a estar ligado a Daniel Estrada porque, en verdad, hace falta un hombre de esa naturaleza. El gran Coscoruna, dotado de tantas virtudes,
toda la gente iba atrás de él, le comentaban, le hablaban, le decían, bueno, y la gente también feliz de ver a Daniel. Y sin embargo, sin ser arquitecto, ha hecho gran arquitectura en la ciudad. Hay algo que me parece que es importante rescatar en él, es su actitud hacia el siglo XXI, pero al mismo tiempo también recuperando el pasado. Veía algo distinto en él, ¿no? Un hombre muy profundo, mucho más profundo que el común de las personas. Pero creo que ha sido el único amigo que he tenido hasta la fecha en el Congreso de la República. Daniel significa la recuperación de la identidad nacional. Cusco se estaba dirigiendo en un camino de desarrollo con justicia social que ahora no lo vemos. Se ha perdido no solamente una posibilidad, sino seguramente un conductor. Daniel fue un hombre pero amante de Cusco hasta no más. Era realmente un jesuita. Con él que se trabajó y se empezó a entender las manifestaciones de la cultura cusqueña. Era un hombre muy humano, amaba mucho a los pobres, se desvivía por ellos. Bueno, Daniel tenía muchas fantasías, ¿no? De lograr que el Cusco sea una tierra maravillosa. Eso es cierto, y lo ha hecho realidad. Los coscorunas del Cusco sigan su ejemplo y hacer lo que él ha hecho. Le recuerdo con cariño y lágrimas. Un sapito verde vivía en un río. Un sapito verde vivía en un río. Entre hojas y flores decía me río. Entre hojas y flores decía me río. Ja, 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 ja. Allí eran los aplausos y allí las correteadas y muy lindo. Eso les gustaba. Bueno, cuando ya sabían esto del sapito y se les quedó tanto, y como les digo, había en el campo también, Danielito tenía su casa en la Alameda y los jueves acostumbrábamos ir al campo de paseo. Nos íbamos con la profesora con quien trabajé, nos íbamos y pasábamos por la puerta de su casa, siempre. Pero allí, como todos los niños también, él no decía profesora, maestra, señora, señorita, sino maestrita. Así nos trataban, maestrita. Se entraba a su casa, porque pasábamos por ahí. Daniel, ya, acá. Traía panes o fruta, lo que cogía en su casa, porque también ellos tenían un huerto de frutas. Traía. Maestrita, para ti. Creo con eso me engañaba. Y después empezaba a repartir entre sus amiguitos. Y nos íbamos a la orilla del Vilcanote, un pasto verde lindo, allí a jugar.